¿quién es esa o quién era esa niña mujer que viajó desde las tierras del sur por un sueño, como ya dijiste, hippie rock and rollero? Hippie rock and rollero. ¿Quién era? Bueno, una niña mujer muy soñadora. Yo creo que eso es lo que nos mantiene latiendo el corazón más acelerado que nunca y lo que nos hace despertarnos con muchísimas ganas y acostarnos también con la expectativa de lo bueno que va a suceder al día siguiente. Súper soñadora. O sea, de hecho, hoy en día eso significa un poco un problema, porque yo sigo soñando mientras estoy hablando contigo y sigo soñando despierta. Entonces, a veces me cuesta llevar el hilo de las conversaciones. No te preocupes. Me cuesta llevar ese hilo porque me voy a lo de mis sueños. Y entonces mañana cuando esté con mi mamá y entonces pasado mañana cuando esté cantando en no sé qué. Pero me la paso soñando despierta. Y crear esas imágenes en la cabeza sin duda es hacerlas realidad. Y me he dado cuenta que el hecho de ser yo una niña mujer tan soñadora, pues ha hecho que vea materializado muchas cosas que en algún momento fueron sueños despierta, ¿no? Y hoy son realidades. ¡Qué maravilla! Y ahora, ¿por qué México? ¿Por qué no España o por qué incluso no Venezuela? Mira, mi amor, porque yo, no sé, como que siempre tuve el gusanito, las ganas de querer migrar, de querer irme a otro país, porque quería vivir la experiencia de eso, de integrarme a una sociedad distinta a la que yo había nacido, una sociedad distinta, pero no tan distinta. Ajá. Que habláramos el mismo idioma, ¿no? Uh-huh, claro. Y México, en el caso de Venezuela y en el caso de muchos países sudamericanos, México es un referente de muchas cosas. Yo te puedo decir que yo de niña escuchaba tanta música venezolana como música mexicana. Los discos de acetato, así del Long Plays, de Javier Solís, de Pedro Infante, eran discos que se escuchaban en mi casa a diario. Wow. Así como los discos de la música venezolana tradicional de allá. Entonces, como que esa conexión con la música, a través de la música, comenzó desde que estaba yo muy chiquita. Y luego que yo decidí dedicarme al asunto del doblaje, y que la música lo tenía muy claro también desde chiquita, pues con más razón nunca me planteé otro lugar. Dije, México es el lugar donde existe la cuna del doblaje, donde empezó a hacerse el doblaje en español para el mundo. ¿Ah, sí? Sí, aquí es donde empezó, aquí es donde está la industria más grande. La historia empezó aquí, del doblaje al español. Es una historia muy bonita que en otra ocasión te la compartiré, pero la historia de cómo se comenzaron a hacer las películas dobladas al español. Y fue un trabajo que comenzó aquí, en los años 40, creo. Entonces, por ese lado, pues me llamaba, ¿no? Por el lado de la música también me llamaba, y por el lado de mi propia, como te digo, conexión del corazón emocional, de mis sentimientos y la identificación que yo tenía desde chiquita con la música de aquí, sentía que venirme para acá era como venirme a mi segunda casa. ¡Qué maravilla! Y casi que casi no, y se convirtió en mi primera. Terminó convirtiéndose en mi primera porque tu casa es la casa donde vives tu cotidianidad, ¿no? Sí. Y tengo, como te decía antes, 19 años viviendo mi cotidianidad aquí. Entonces, esa fue la razón. La verdad, no había ninguna razón para pensar en otro lugar que no fuera este. Y afortunadamente nunca me arrepentí, todo lo contrario, las expectativas que tenía se cubrieron y llegaron mucho más allá. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Entonces, pues, ya que te tenemos como hermana mexicana nuestra, es un orgullo y una maravilla. Ay, que no te hayas arrepentido y que no. hayas visto en tus sueños despierta este lugar nada más. Sí, así es. Así es, lealtad y fidelidad en mis sueños a este lugar. Y ahora en la vida cotidiana. Y ahora en la vida cotidiana, exactamente, así es. Ahora, vivir, tú no has hablado. Bueno, una de las cosas hermosas que, por ejemplo, México me ha dado son hermandades como la que tengo con ella, con esta gran artista que cuando la conocí fue, como lo decimos cuando lo contamos, fue amor al primer oído. ¿No? Wow. Cuando escuché sus canciones dije, ya me enamoré, la quiero de amiga para siempre. Wow. Y entonces fui y le dije, oye,
este es mi teléfono, ¿tú quieres ir la próxima semana conmigo a Guanajuato? Porque resulta que vamos a ir a una cárcel allá donde vamos a cantar. Sí, sí quiero, así. ¡Wow! ¿No? Y entonces nos conocimos en un autobús camino a Guanajuato para vivir una experiencia hermosa. 5 horas, ¿verdad? En la plática. 5 horas de plática, 5 horas donde escuché todas sus canciones, ella escuchó las mías y pues aquí la tenemos. Aquí la tengo a mi lado porque venimos de hacer un show en Querétaro hace 2 días. ¡Vivir Quintana! Bueno, ahora la pregunta es para ti. Ajá. ¿Cómo empezó tu guitarra a descubrir tus palabras, tus sentimientos y tus melodías? Pues empezó cuando yo tenía como 16 años, porque había como esa necesidad de comunicarme con el mundo, pero no encontraba la manera como de hacerlo, ¿no? Aparte cuando estás en esa edad como que descubres tantas cosas de ti y te aprendes a conocer. Y entonces yo ya tocaba la guitarra, pero pues tocaba las canciones de las rondallas, las canciones pues que se escuchaban en el radio, sobre todo allá en Coahuila cantaba muchas canciones norteñas. Pero cuando estaba estudiando la preparatoria, un profesor, César Castañeda, se llama, él me daba música y me dijo, oye, necesito que escribas una canción para que participemos en un concurso de canto, pero la canción tiene que ser inédita y tiene que ser escrita por los alumnos. ¡Wow! Okay. Entonces yo recuerdo que le dije, profesor, pero yo no escribo canciones. Y me dijo, es muy fácil, mira, tú pones como una carta, me acuerdo que me dijo. Tú agarras un papel y es como si le hicieras una carta a un amigo o a alguien que quieres mucho y entonces le dices lo que sientes y luego se lo acomodas a otra canción que tú ya conozcas. Dice igualito. Y después supe con los años, ya estudiando, que eso se le llama, técnica, ¿no? es una técnica que se le llama la canción fantasma, ¿no? Canción fantasma. Canción fantasma, que agarras una línea que significa, o sea, que línea melódica, y entonces pones las otras palabras que quepan en la misma frase que la otra canción. Sí. Entonces él me dio una canción que estaba muy de moda en aquel entonces que cantaba Bobby Pulido, que se llamaba Desvelado. ¡Claro! Que dice, voy desvelado por esas calles que esperando encontrar. Y me dice, tú le pones arriba, por ejemplo, voy de este lado. Me dice, igual, y es mi escuela la que quiero encontrar, así, ¿no? Ay. Y después, dice, ya que pongas la canción ahí, dice, le cambiamos la música. Okay. Entonces, al principio para mí fue súper complicado. Y después me di cuenta que tal vez hubiera funcionado más sin esa técnica, ¿no? Más que tú fluyeras. Más que fluyera, exactamente. Y ahí cuando hice como la primera canción, descubrí un mundo, era un universo entero. Sí, yo me sentía descubriendo una isla, un país, un continente, un planeta, ¿no? Para mí fue así como un alumbramiento en mi vida y me di cuenta que era la forma en la que yo podía comunicar ciertas cosas que yo sentía y que yo quería decir al mundo, ¿no? Entonces así empezó como la complicidad con la guitarra y con las palabras al mismo tiempo. ¿Cómo fue? ¿Tú te acuerdas cómo era esa primer canción fantasma que hiciste? Sí, claro. Sí, era de un amigo que decía, eres una puerta que me invita a pasar, tu mano extendida siempre está. Así, sí. Amigo. Era para una vez, siempre amigos. Sí, era una canción muy cursi. Cursi de, ay, amigo, te quiero mucho. Y Como sí. nos gustan las canciones. Sí, Cursi. sí, era un descubrimiento ahí de amor inocente, ¿no? De cuando empiezas a sentir como, hoy ya siento algo diferente en mi ser. Mira, sí, sabes de lo que te hablo, ¿verdad? Sí. Pues así, esa fue como la primera canción. Hacíamos canciones para el colegio, para la escuela, para los amigos, eran como las temáticas, para la familia. Sí. Ajá, entonces, esa fue. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y cómo ha sido el camino que has recorrido junto con tu guitarra y las canciones que han ido saliendo de ti? Pues ha sido un camino
ha sido un camino lleno de todo, lleno de muchos colores, también lleno de muchas profundidades extrañas que de repente que pasan, ¿no? Porque es un camino donde te descubres y descubres también tu resistencia y descubres tu vocación y descubres el amor que sientes por la música, ¿no? También me ha tocado ir con muchos amigos de la mano que se van quedando en el camino. Yo no digo que yo no me vaya a pasar, porque siento que es un camino que es durante toda la vida, y es justo de repente cansarse, ¿no? Y decir, bueno, ya la música la voy a dejar descansar un rato. Yo aún no llego a ese lugar de decir eso, sino todo lo contrario. Ahorita estoy como en un momento en que quiero seguir caminando y caminando y caminando y caminando y navegando, ¿no? Pero ha sido un camino lleno de muchas satisfacciones, lleno de muchas cosas. El otro día le decía a Irina que ha sido un camino lleno de amigos, lleno de personas maravillosas, así como estas cosas mágicas que nos pasan, como por ejemplo de repente de un año para acá tener una amiga venezolana que yo en la vida pensaba que iba a tener, que es Irina, ¿no? Entonces estos son encuentros que te hacen tener una confianza y un amor infinito por lo que es la palabra y por lo que es la canción y por lo que es la música. Así. Y de estos amigos que se han quedado y de estos amigos que has ido descubriendo, ¿qué has aprendido? Pues he aprendido a tener como muy consciente de quién soy, ¿no? En el sentido de, porque luego creo que nos perdemos o nos ensimismamos en nosotros y te das cuenta que a veces las cosas que creemos que son las adecuadas o las que importan en el mundo de la música a veces no son las más profundas, ¿no? A veces son tan superficiales que no te alcanzas a ver. Y creo que ahí radica en que mucha gente se quede en el camino, ¿no? Porque le das importancia como al ser famoso, por ejemplo, y bueno, no pasa en cierto punto y te desesperas y entonces dices, esto no está funcionando. Y te das cuenta que realmente donde estaba la profundidad era en otro lado, no ahí. Entonces he aprendido como a ir, no que no me importen las cosas, sino a ponerles un lugar no tan distinto, no tan importante como para no caer en las decepciones, no, ni en simplemente aprendiendo de que es un camino y que vas viendo y que algunas cosas merecen que te quedes un día más y en otras es necesario solamente pasar y decir adiós. Uh-huh. Y ya, ¿no? Eso es lo que he aprendido, a ver mejor el camino y a pensar que no es como dice una canción de Irina, ¿no? Confiar en esas personas y para mí siento que lo tomo como un aprendizaje personal en ir más allá de la meta. ¿No? Sí, entonces caminar después de la meta. Ajá, caminar después de la meta y entonces pues poner mi atención en cosas un poco más profundas, ¿no? Eso es lo que he aprendido mucho. Wow, que me dejaste pensando un montón de cosas con esto y ¿qué les parece si mientras me las empiezo a desenmarañar un poquito, nos comparten alguna canción? Claro que sí, esto es En la casa de la esquina y es una canción dedicada a la casa de mis padres, allá en Francisco y Madero, Coahuila. Es la isla a donde siempre quiero descansar. Esa casa de la esquina